Ay, madre mía, lo que está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir. Esto sí que no nos lo esperábamos. A ver, que todos sabemos que Can Yaman se queja de vez en cuando de la presión, de que no le dejan vivir, de que está hasta arriba de trabajo. Pues resulta que ahora ha soltado una queja que ha dejado a todo el mundo, incluida a Demet, con la boca abierta. ¿Os acordáis de que Can Yaman se quejó amargamente hace poco de que no podía ni salir a la calle tranquilo? Que si las fans le acosan, si no tiene vida privada. Lo típico que dicen algunas estrellas cuando se sienten agobiadas. Pues bien, justo después de eso, ¡bam! La reacción de Demet Özdemir ha sido un terremoto. Para ser honestos, yo pensaba que esto del acoso de los fans era algo que ambos, Can y Demet, vivían juntos, ¿no? Al fin y al cabo, fueron pareja y tienen millones de seguidores locos por ellos. Pero parece que Can Yaman ha abierto una caja de Pandora con su última queja, y la reacción de Demet es explosiva. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman, al quejarte de esto, ha tocado una fibra sensible, quizás porque él mismo tiene cierta responsabilidad en esa atención masiva. Ojo, no digo que no lo hago bien, claro que sí. Pero a veces, la forma en que manejan su fama, y sobre todo cómo se exponían antes, alimenta esa intensidad de los fans. Y Demet, pues, chocante. Se ha mantenido súper discreta con todo lo relacionado con Can desde que rompieron. Ni una palabra, ni un gesto. Muy profesional, muy ella. Pero ahora, con esta queja de Can, ha reaccionado de una forma que nadie esperaba. Muchos dicen que Demet está harta de que Can Yaman siga utilizando el tema de la presión de los fans para justificar muchas cosas. Quizás ella siente que él no maneja bien esa fama que ambos construyeron juntos y que ahora la expone a ella de alguna manera indirecta. O peor aún, está usando esa queja como una forma de llamar la atención de nuevo, y Demet no quiere estar en ese circo. ¿Y cuál ha sido la reacción de Demet? Pues algo que ha dejado helados a muchos. No ha sido un comunicado oficial, ni un tuit, ni nada de eso. Ha sido algo mucho más visual. Algo que demuestra que ella ha seguido adelante, y que la queja de Can le ha importado, pero no de la forma que él podría esperar. Lo que me fascina de esto es cómo se puede ver la dinámica entre ellos a través de estas pequeñas chispas. Can se queja de la atención, pero su queja atrae más atención. Y Demet, que siempre se ha mostrado tan serena y centrada, ahora le da un giro a la historia con algo que nadie vio venir. ¿Será que cansada de que Can siga en el ojo del huracán, ella ha decidido lanzar una indirecta brutal? Para mí, esto es una señal clarísima de que Demet Özdemir ya no está para juegos. Si Can Yaman pensaba que iba a salir en los titulares por sus quejas y que Demet se iba a quedar callada o a defenderlo, se equivocaba de pleno. Ha recibido una lección de cómo gestionar la fama y las relaciones. La verdad es que esta reacción de Demet es la cereza del pastel de todo este salseo. Nos ha demostrado que aunque se hayan separado, ella sigue teniendo el control de su propia narrativa. Y vaya que sí lo ha hecho. Entonces la gran pregunta ahora es ¿qué significan estas palabras, o mejor dicho, esta acción, de Demet Özdemir para su relación actual o futura con Can Yaman? ¿Es un adiós definitivo a cualquier tipo de contacto, o es un intento de poner los puntos sobre las íes de una vez por todas? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Demet está intentando mandarle un mensaje a Can Yaman o simplemente está viviendo su vida y ha reaccionado de forma natural a algo que le ha afectado?